noches, soy Alejandra Palacios y junto con Francisco Abundis estamos nuevamente con ustedes en Opinión Pública, un programa de debate y análisis a profundidad de los temas que preocupan y ocupan a la sociedad mexicana. Tenemos en las encuestas, que no son otra cosa que la opinión pública, la materia prima para el análisis de lo que nuestra sociedad piensa de sí misma. ¿Qué piensa la sociedad? ¿Qué posiciones tiene en asuntos tan relevantes y tan importantes para todos como la relación de México con Estados Unidos? La educación, el divorcio, los valores civiles, el ejército mexicano, la sexualidad, los políticos, la policía, etcétera, etcétera, etcétera. Especialistas en asuntos sociales y políticos, así como protagonistas de hechos que impactan a la vida diaria, estarán todas las noches del viernes con ustedes, con nosotros, para debatir, analizar y, en su caso, explicar la opinión de los mexicanos en sucesos de actualidad. Opinión Pública no es un programa solo de encuestas. Con nuestros invitados y la participación de usted, queremos crear un espacio de reflexión en el cual los resultados de las mediciones tengan un valor mucho más allá de los porcentajes y las cuestiones meramente políticas. Opinión Pública es un espacio abierto en el cual se vale cuestionar todo. Francisco, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Así es, en este programa Opinión Pública tenemos la convicción de que la opinión es un actor relevante en toda democracia moderna y hoy por hoy en nuestro país no tiene el espacio que necesita para ventilar algunas de sus discusiones, algunas de sus preocupaciones. Hay decisiones de política pública, legislación que se está haciendo hoy día en México que parece no ser suficientemente debatida y frecuentemente no sabemos qué es lo que piensa la opinión pública de algunos temas. Estamos legislando sobre control de armas, sobre sociedades de convivencia, sobre reducción de edad penal de menores, y son temas sobre los cuales los legisladores o los tomadores de decisiones tienen muy clara cuál es su convicción, cuál es su diseño de política, pero la opinión pública, al parecer, no tenemos claro si la gente estaría a favor o en contra de este tipo de decisiones. Además, estamos en un proceso de cambio social muy intenso, donde la gente o el habitante promedio está cambiando constantemente sus visiones de la política, sus hábitos de vida, su estilo de vida, y es también muy importante dejar registro de este cambio de actitudes hacia algunos temas. ¿Qué es lo que piensa la gente del aborto? ¿Qué es lo que piensa la gente de la pena de muerte? ¿A qué edad se quiere casar la gente? ¿Cuántos hijos quiere tener? Todo esto implica cambio social y frecuentemente no estamos registrando esos cambios en el país. En opinión pública, la idea es dar testimonio de esto y ocasionalmente poder tener alguna discusión informada de qué es lo que piensa el público en general de estos temas. Hanna. En el programa de hoy discutiremos la imagen que tiene el Instituto Federal Electoral entre los mexicanos. Sin duda, el IFE ha sido una piedra angular en la transformación hacia la democracia en nuestro país. El IFE ha conseguido que los ciudadanos confiemos en que los votos cuentan y que son respetados. Hoy, los mexicanos aceptamos al IFE como un árbitro valioso de las elecciones. La confianza en el IFE hará que los mexicanos no tengamos dudas en los resultados de las elecciones presidenciales que se avecinan este próximo julio. Dentro de las atribuciones del IFE está la preparación, organización y realización de los comicios federales. Otra es la distribución del financiamiento público entre los partidos políticos. Un asunto poco conocido, también atribución del IFE y parte esencial de nuestro sistema electoral, es la actualización constante del padrón electoral. Sin embargo, la mayoría de los mexicanos creen que es responsabilidad del IFE el gasto de los partidos, la duración de las campañas y el asunto de la reelección de diputados y senadores. En realidad esto no es así. Estos asuntos se determinan en la Cámara de Diputados. Por otro lado, un porcentaje elevado de los mexicanos no saben que los institutos electorales estatales son independientes del Instituto Federal Electoral. Con esto en mente, en opinión pública nos surgen tres interrogantes. Número 1. ¿Qué implicaciones tiene en la imagen del IFE que la gente no conozca las atribuciones reales que tiene este instituto? 2. ¿Qué atribuciones debería de pelear el IFE para fortalecer su imagen? ¿Es necesario que el IFE cuente con más atribuciones? Tercer punto, ¿cómo afecta la actuación de los institutos electorales estatales a la imagen del Instituto Federal Electoral?
Y para discutir a profundidad este tema tenemos dos invitados que amablemente nos acompañan esta noche. Primero tenemos al exconsejero Jaime Cárdenas, es un experto en cuestiones electorales y es doctor en Derecho y profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Asimismo es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma UNAM y ha escrito libros que nos han ilustrado mucho sobre estos temas, como la Constitución, la transición a la democracia, los partidos políticos, los órganos electorales y la filosofía política contractualista. Jaime Cárdenas fue hasta octubre de 2003 consejero electoral del IFE y más tarde encabezó una comisión especial del Partido de la Revolución Democrática encargada de investigar supuestos actos de deshonestidad entre los perredistas. Es conocedor del sistema electoral y un polemista respetado. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Gracias, Alejandra. Mucho gusto, Jorge. Gracias por acompañarnos. Muy amables. Asimismo está con nosotros Jorge Javier Romero. Es politólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, maestro en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Es un especialista en Derecho Constitucional, recibió el premio Carlos Pereira de la Fundación Nexos y el premio Juana Santa Cruz del Ateneo Español de México. Fue fundador del partido político Democracia Social, responsable de la elaboración de la plataforma electoral del partido y ex coordinador de la asesoría de la Secretaría General del IFE, hasta hace 2 días. Es autor de libros y artículos sobre teoría política y sobre el sistema político mexicano, entre los que destacan Un pan que no se come, biografía de Acción Nacional, La democracia y sus instituciones y El pantano de la transición mexicana. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Paco. Jaime. Pues bien, tenemos un tema que creemos que nos concierne a todos los mexicanos. Tenemos un tema que varios creemos que es institucional, qué está pasando con el IFE, qué papel va a tener el IFE en estas elecciones. Por cierto, ha habido cuestionamientos recientes a este instituto que nos preocupan a varios. Sin embargo, hoy por hoy, como dicen algunos de nuestros números, algunas de nuestras mediciones, el IFE hoy día cuenta con una gran confianza para fortuna de todos. ¿Tú qué dirías? Pues sí, que yo creo que la sociedad mexicana en general ha mantenido esta confianza al Instituto Federal Electoral. Las cifras que ustedes han preparado pues lo demuestran. No ha variado mucho el respaldo ciudadano hacia el Instituto Federal Electoral. Y efectivamente los cuestionamientos provienen de lo que se llama el círculo rojo, ¿no? Sectores políticos o académicos que hacen cuestionamientos al IFE, o sociales que hacen cuestionamientos al IFE. Para nuestro auditorio que nos está escuchando, ¿cuáles son esos cuestionamientos? Bueno, se dice que es un IFE que necesitaría ser más proactivo, ¿no? Que, por ejemplo, ahora ante el protagonismo de Fox debió haber actuado desde antes, ¿no? Se ha dicho que esta tregua navideña, pues sí, impidió que todos los candidatos o precandidatos participaran, pero a quien benefició fue al presidente Fox, que la aprovechó para hacer campaña. Entonces, las críticas vienen en ese sentido, que se requeriría, sobre todo más que el IFE, el actual Consejo General tuviese una actitud más fuerte, más decidida para enfrentar algunos problemas que se generan en el ambiente político y lograr con ello condiciones de equidad. Hay que también decir y ser justos con el IFE y el actual Consejo. Muchas veces no se puede hacer esto porque el marco jurídico no lo permite, ¿no? Este es un punto muy importante y lo vamos a tocar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? En este caso, a mí me parece que eso es muy importante para evaluar la actuación del IFE. Hay un marco jurídico que norma lo que puede hacer el Consejo General y lo que no puede hacer. Incluso desde mi punto de vista, este Consejo General ha estado especialmente preocupado por la cuestión de la equidad, como que es el tema que le tocó al Consejo anterior, donde estuvo Jaime, pues era el tema de la confianza en el proceso electoral, ¿no? Se enfrentaron a la elección de 2000, que era pues una elección muy importante y salieron airosos en la medida en que hicieron una elección donde pudo ganar un partido distinto al PRI. Bueno, eso estuvo muy bien. En alguna medida, Jorge Javier, estaremos diciendo que la confianza en el IFE representa la confianza en el proceso electoral. Sin duda alguna. Y yo creo que una cosa importante, yo creo que este Consejo, ahora su tema ha sido la equidad. Sí. ¿No? A este respecto, bueno, aquí Jaime está hablando del círculo rojo, ¿no? Y los cuestionamientos del círculo rojo, pero la ciudadanía en general está muy molesta en el gasto de los partidos, ¿no? Sí. O sea, dicen que la democracia es muy cara. ¿Puede el IFE reglamentar esta cantidad de dinero? ¿Cómo le afecta en su imagen, en su credibilidad? Bueno, el asunto es que
el gasto de los partidos está determinado por la ley. Hay una fórmula para calcularlo, el margen que tiene el IFE para intervenir en lo que se le otorga como financiamiento público a los partidos es mínimo. Esto fue parte del pacto político de 96 que implicó las reformas al Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales. Y fue incluso un asunto que se discutió mucho en ese momento porque el presidente Zedillo buscó esta forma de financiamiento, impulsó esta forma de financiamiento en su iniciativa, y eso fue lo que sacó del acuerdo que hubo en torno a la reforma constitucional al PAN y al PRD, que estaban en contra de un financiamiento tan alto, pero fue la vía que se encontró para que el PRI aceptara las nuevas reglas del juego de competencia electoral. Claro. Jaime, ¿nos explicas rápidamente esta fórmula en qué consiste? Sí, bueno, se debe calcular un costo mínimo de campaña y se multiplica por el número de diputados, senadores, a partir del costo mínimo de campaña, que es el factor. Es una fórmula matemática que describe el artículo 49, párrafo séptimo del COFIPE de manera muy precisa, y son cuentas, ¿no? A partir del costo mínimo por número de diputados, por número de senadores, y ya se obtiene una cantidad, y eso es la base para el cálculo del financiamiento y entonces, público esa cantidad en México. se le da al IFE, digamos, sí, y él la reparte de acuerdo a esta el IFE fórmula. cada año, al programar su presupuesto que aprueba la Cámara, depende de la Cámara, determina el gasto para el IFE, el gasto para el funcionamiento de la institución y el gasto para los partidos. Entonces esa cantidad ya está prevista de antemano en el presupuesto, y el IFE lo único que hace es el cálculo para distribuir ese gasto que va a los partidos de acuerdo a su fuerza electoral, ¿no? Como sabemos, en la Constitución hay una fórmula que dice 70% se distribuye a cada partido político en función de su fuerza electoral, tomando el dato de la última elección, y 30% de manera igualitaria. Ahora, si vamos a los números, digamos, en el cuadro que presentamos tenemos dos parámetros. El parámetro hacia arriba, que sería la Iglesia Católica, la institución de las que tenemos registradas hoy por hoy de mayor confianza, con 76% de confianza, y por otro lado una institución muy cuestionada, no solo como institución, sino incluso a sus miembros se les cuestiona constantemente, que es la Cámara de Senadores y Diputados, con una confianza de 28%. En medio tenemos dos instituciones sólidas. Por arriba del IFE estaría el Ejército, con una confianza de 61% y una desconfianza de 37%, y finalmente el IFE está en un intermedio positivo, que es una institución que suele subir en sus niveles de confianza y su nivel de conocimiento en cuanto vienen los procesos electorales. Esta confianza, creemos, tiene que ver mucho con procesos que el IFE hace ya de manera regular, es decir, nuestras elecciones ya se deberán de convertir hoy día en algo procedimental, debe ser solo un procedimiento. Sin embargo, vemos casos, digamos, de elecciones estatales, algunos debates donde esto se complica, ¿no? Dos cuestionamientos de otro tipo, que son de estos de procedimiento, que creo que recientemente han salido a la luz pública. Padrón electoral. ¿Qué tan actualizado está nuestro padrón? ¿En qué condiciones estamos? ¿No? Esa me parece una preocupación legítima del ciudadano. Y otra, ¿no? Si no está actualizada, ¿cuáles son las implicaciones? Digo, de entrada sabemos que tenemos alrededor de 70 millones. 72 millones, ¿no? Creo. Va a ser la lista nominal va a ser casi de 70 millones. 69, y eso ya tiene un error, según entiendo, Jorge, a ver si no corrígeme, de 10%. Es decir, hay 10% de mayores de 18 años que no están en esa lista. Es un poco abajo del 10%. Entonces, ese sería un primer. Pero además hay otro que sugiere que, bueno, entre la cantidad de mexicanos que se mueven cada año, digamos, la migración normal por razones laborales, estamos teniendo una pérdida, al parecer, interesante de ciudadanos que no nos registran su cambio de domicilio. Bueno, nada más hay que ver los resultados del conteo de población que se acaba de hacer, donde estamos viendo que sí hay una pérdida importante de población por Perdimos 2 millones, ¿no? ¿Sí? por migración a los Estados Unidos, principalmente. Y eso, por supuesto, tiene que ver con la actualización del padrón. Sí hay un problema de actualización del padrón, porque además el padrón está formado de buena fe. Es decir, uno va, se registra y luego pues no se registran los cambios de domicilio, etcétera. Y como hay una utilización de la credencial del elector, sobre
sobre todo para identificación general del ciudadano. Entonces eso hace que mientras tenga una credencial que le sirva para cobrar cheques o para hacer sus trámites, pues no tenga la necesidad de actualizar sus datos. Sin embargo, el IFE hace cada año una campaña anual intensa de actualización del padrón, sobre todo en los años preelectorales, y este año se hicieron más de 4 millones de trámites en esa campaña anual intensa, ¿no? 4 millones de yo creo que lo trámites de octubre interesante para desde el acá. punto de vista de la política de comunicación social del IFE es que explicara eso, o sea, decir, esta desactualización no es porque se esté preparando una trampa o un fraude electoral. La desactualización del padrón del IFE se debe sobre todo a la gran movilidad interna, la migración interna de estados a otros y la movilidad a los Estados Unidos. Que es ¿no? como el problema de origen, ¿no? Es casi Así como es. el problema Así es. fundacional Así del es. instituto, ¿no? Y hay que tomar en cuenta una cosa que es importantísima. En México, el órgano encargado de organizar las elecciones es también el que lleva el registro ciudadano, y eso no ocurre en otros países democráticos. El registro de los ciudadanos es una facultad del Ministerio del Interior, que hace un registro general, ¿no? Tiene O sea, una en teoría, identificación. este sistema de la CURP debería de hacer lo Todo que eso, está haciendo el padrón Exactamente. electoral. Y se supone que además está ya en la Constitución, ¿no? Que debería haber una cédula nacional de identidad, pero eso no se ha logrado hacer y estamos trabajando con un programa que falló, padrón. ¿no? Así Sí, es. es un programa fallido. Y luego hay que decir también en términos presupuestales lo que implica eso para el IFE. Que Claro. el padrón electoral y el listado nominal y todo eso implica casi el 60% del gasto del IFE, por lo menos más del 50%. Entonces hay que decirle a la gente... En año no electoral, oiga, en año en año electoral no es- electoral, del gasto del IFE, el 50 o el 60% se destina a tener actualizado el padrón electoral. Son 1.200 millones de pesos para este año dedicados al Registro Federal de Electores. Es decir, del total del presupuesto del IFE, contando el gasto de los partidos políticos, es casi el 12% en un año electoral, porque en año no electoral es mayor el peso del presupuesto del padrón. Y eso es Háblanos parte de del estos costo. números, de este monto que le dan al IFE en total este año. ¿Cuánto se queda para el manejo, la administración del Instituto Federal Electoral y todo lo que implica? ¿Y cuánto se va a los partidos políticos? Es el 40% de los partidos, es decir, los partidos van a recibir este año entre gastos ordinarios y gastos de campaña 5,000 millones de pesos, estoy hablando en números gruesos, y el resto 6,000 millones para el instituto, para la operación del instituto. ¿Por qué es tan caro? Es que es muy importante que la gente sepa por qué es tan caro. Porque vale la confianza, El pero costo de la confianza, ¿no? El costo de la credibilidad. la estructura electoral en Gran 300 Bretaña, distritos claro, pero en Gran electorales. Bretaña la señora que ha hecho las elecciones desde que terminó la guerra es la misma que pone la casilla en su barrio. Aquí, como hay desconfianza, cuando hay elecciones hay que sortear entre los ciudadanos quiénes se van a hacer cargo de las casillas. Y entonces son ciudadanos que no tienen ningún conocimiento de cómo se arma una casilla, se llena un acta y todo, entonces hay que capacitarlos. Nada más hay que pensar que queremos hacer un programa en específico, ¿verdad? Sobre este tema, sobre este tema. sobre los retos de la capacitación. son 27,000 capacitadores, Así es, ¿no? así es. 27,000 Que capacitadores. son unos grandes Esas héroes. cosas de la política de nuevo de comunicación social del IFE deberían explicarse. Oiga, Sí. cuesta tanto Por porque hay tal y 300 tal y tal. distritos, porque hay 32 juntas locales, porque se contratan en proceso electoral cerca de 40,000 capacitadores, Ok. porque hay que movilizar a un ejército. Ay, Ahora, vamos a ver. segundo cuestionamiento. Es que nos tenemos que ir a una cápsula. Ok. Vamos a ver una cápsula de la imagen que tiene el IFE. Regresamos. Esto es Opinión Pública. ¿Cómo quieres que regresemos? Pues no sé, eso es rápido lo Regresamos. No, vamos a regresar en eso. Estamos de regreso, dices tú. Estábamos hablando sobre, Sí, sí, para sí. que digas tu Sí, sí, sí. tu Una tema. cosa así de 30 segundos. Estábamos ¿Qué, hablando qué sobre... es el círculo rojo? El círculo rojo es, bueno, por ejemplo, es una crítica hasta que yo mismo he hecho, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿por qué no hacemos las sesiones de la Junta General Ejecutiva Públicas, públicas es eso. o la Comisión de Administración? ¿no? Es la misma pregunta. Transparentarlo, ¿no? Es, ¿Cuál es el principal asunto del que debe ocuparse el IFE? ¿Esa es la primera? Esto ya es, digamos, esto fue el primer bloque, ¿no? Sí. Vamos al segundo bloque. que es- Ah, muy bien. Ok, este es el segundo bloque. Y y la cápsula 1 es sobre prestigio del IFE. Es decir, esto es lo que están viendo ahorita digamos, el promedio con esa imagen. O Así sea, es. el IFE tiene prestigio sin impuestos consejeros, 45%, ¿verdad?
Estamos nuevamente aquí de regreso en Opinión Pública. Estamos regresando del sondeo. Jaime, estábamos hablando de los presupuestos carísimos del IFE. Así es. Mira, yo creo que todo esto se puede explicar y tiene justificación, pero el IFE debe incrementar, es una de las críticas del Círculo Rojo, es decir, de los especialistas o de los políticos, transparentar más su vida administrativa, ¿no? Hay ciertas sesiones de ciertos órganos del IFE que podrían ser totalmente públicas, como las sesiones de la Junta General Ejecutiva, que es el órgano dentro del IFE que se encarga de los asuntos administrativos, o las sesiones de la Comisión de Administración. Entonces hace falta más transparencia, más información a la sociedad para que todo esto se aclare y demostrar que el gasto está justificado. Que tiene una razón de ser. Tiene una razón de ser. Ahora, yendo a la parte de gastos de información, otro de estos cuestionamientos que tal vez se nos pasó, nos pasó hace mucho tiempo y por eso de pronto no parece relevante, pero hablando de transparencia e información, sucede que el padrón electoral no es información pública, ¿no? Y sucede que hace algún tiempo nos enteramos que hubo una institución en Estados Unidos, ¿no? que Choice Point, ¿no? Que tenía acceso a información que los propios mexicanos no tenemos, que es el padrón electoral, ¿no? Y bueno, es como un secreto a voces que esas bases de datos, con los datos de todos nosotros, con 70 millones de mexicanos, son asequibles, ¿no? Las podemos encontrar, no creo que en el mercado de Meave o algo así, pero no me sorprendería que en algún punto. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Ustedes qué dirían, tú como asesor Javier, como exconsejero Jaime? Porque sí pone muy nervioso, ¿no? Esto de que alguien tenga nuestra información. Sí. Esto es una cosa que no solo ocurre en México. En España ha habido grandes escándalos también porque hay quienes registran listas de candidatos solamente para tener el padrón electoral y después vendérselos a las empresas de mercadeo. Porque es una información que sirve muchísimo. Es una base de datos importantísima. Por supuesto que esto está prohibido por la ley. Incluso por curiosidad. Incluso por curiosidad. Bueno, ahí hay que proteger efectivamente la confidencialidad del padrón, que la ley la protege. Incluso hay una discusión importante ahora, porque decía Jaime que habría que ser más transparentes. Salvo esas cosas. Sí, el IFE yo creo que ha hecho un gran esfuerzo de transparencia. Está haciendo realmente un esfuerzo actual de transparencia, y una de las discusiones es si un titular de los datos personales puede pedir o no datos del padrón, cuando la ley dice que el padrón es absolutamente confidencial, pero la ley de transparencia dice que los titulares de los datos personales pues son las personas, ¿no? Y entonces hay una discusión jurídica interesante. Pero de todas maneras, el problema es que puede existir difusión de las bases de datos del padrón que totalmente ilegales, en la medida en que los partidos políticos, sobre todo los que pierden su registro, después pueden acabar vendiendo esta información. Otra crítica del Círculo Rojo, ¿no? En su momento, cuando se supo lo del escándalo de Choice Point, aunque el IFE tomó algunas medidas, se presentaron denuncias, creo que no se hizo lo suficiente. Yo recuerdo todavía al final del Consejo General en el 2003, cuando estuve ahí presente, insistíamos mucho en litigar este asunto en tribunales norteamericanos. Yo no sé si el actual Consejo del IFE, los actuales encargados del área jurídica, hayan intentado demandar ante los tribunales norteamericanos a la empresa Choice Point. Estas son las cosas que a veces el Círculo Rojo critica. ¿Tú dirías que eso sería una medida que se tuvo que haber llevado a cabo? Así es, yo Tenemos que haber hecho algún... Más exigentes, más duros con porque esta empresa. Simplemente sucedió y no hubo mayor consecuencia. Así es, no hubo mayor consecuencia. Creo que la consecuencia fue que la empresa retiró, dijo que ya no lo tenía, pero bueno, eso no es creíble. Que le dio delito a la base de datos. Y el IFE le faltó contundencia para exigir reparación del daño, ¿no? Jaime, hablando de este asunto, ¿no?, de que le falta difusión al IFE, una cosa interesante que encontramos aquí en las encuestas es que la población dice que de los asuntos en los cuales se debería de ocupar el IFE es reducir el gasto de los partidos, regular el contenido de las campañas, reducir el tiempo de las campañas, tratar el asunto de reelección de diputados y senadores. Sí. Sabemos que esto no es competencia del IFE, sino de la Cámara de Diputados. Yo creo que el IFE ha hecho un tremendo... También hay que ser aquí justos con el IFE, como tú dices. Todo eso que acabas de decir, la reelección de los legisladores, el gasto de partidos, más fiscalización a los partidos, disminuir la duración de las campañas, son tareas que le corresponden al Congreso. Exacto. Esto no le corresponde, y el Congreso no lo ha hecho. ¿Y por qué no? El IFE ha hecho una campaña para
pues para decir, señores, mis atribuciones son estas, ¿no? Estas cosas exíjanselo a la Cámara de Diputados. Hay una cosa que es importante, bueno, el IFE tiene que hacer un esfuerzo de difusión enorme cotidianamente para actualizar el padrón electoral, para promover el voto, para cubrir sus funciones sustantivas, y entonces en eso se va su esfuerzo de información y difusión, ¿no? Por supuesto que también hay una necesidad de información de qué es lo que le corresponde al IFE y qué es lo que no le corresponde al IFE. Claramente esto, ¿no? Le da una imagen negativa, ¿no? Claro, porque parece es que el gasto de los partidos es culpa del IFE. No, no es culpa del IFE, está en la ley, ¿no? Finalmente el tema de confianza es un tema de percepción. Es un tema de percepción. Entonces, claro, si el ciudadano percibe que el IFE no está cumpliendo con estas funciones, dirías, una primera respuesta es hagamos una campaña para explicarle al ciudadano qué es y qué no es. ¿Sí? Sin embargo, si hay como temas un poquito más grises, ¿no, Jaime? Hay unas áreas donde se pide, ¿no? O el público está demandando en alguna medida la intervención del IFE. Yo les pondré un tema que yo mismo no tengo claro, digamos, hasta dónde es atribución del IFE o no, qué puede ser. Reglamentación sobre contenidos de campañas, ¿no? Yo les diría que lo que estamos viendo hoy día en términos de opinión pública es un ciudadano que se queja, no necesariamente que tenga falta de interés, sino que más bien no le gusta lo que está viendo, y no le gusta porque no está recibiendo información. Fíjate que ahí ha faltado, no sé si los consejeros estén trabajando, hay 2 o 3 preceptos en el COFIPE que dicen que en las campañas por lo menos la mitad del tiempo la deben dedicar los partidos y candidatos a difundir su plataforma electoral. Sí. Entonces yo creo que habría que tomarse de esa norma, ciertamente no da muchos elementos, no da muchos asideros, pues para obligar, mediante la aprobación de un acuerdo del Consejo General, obligar a los partidos que efectivamente cumplan con esas reglas. O sea, lo que dices, Jaime, es que así como el IFE regula el tiempo aire, digamos, de publicidad, de campañas, también podría regular, ¿no?, cuánto tiempo están dedicando al contenido de la campaña y cuánto a otras cosas. Ahí te digo, hay 2 preceptos, 2 artículos del COFIPE que se refieren a esto y dicen por lo menos la mitad del tiempo los partidos están obligados a difundir sus plataformas electorales. Y aquí habría que poner pues procedimientos, maneras de demostrarlo y regular los contenidos. Otro tema de discusión muy importante, esto tuvo que ver con amigos de Fox y Pemex Gate, no quiero hablar de eso, pero un caso era si el IFE solamente puede sancionar a los partidos. Hay esa interpretación habitual, pero a otros que decíamos, no, también puede sancionar a candidatos o a dirigentes. Ya hay una base por ahí en un artículo del COFIPE, el 272, que podría interpretarse en el sentido de que el IFE también puede sancionar a candidatos o a ciudadanos. Yo creo que ahí es donde el IFE debe aprovechar esas ventanas de oportunidad, claro, con una suficiente y sólida argumentación jurídica, con una adecuada motivación para ir avanzando más. Pero ahí en la COFIPE está un poco laxa. Yo no sé mucho de leyes, pero venía yo oyendo en la radio, ¿no?, en esta cuestión del debate y que si López Obrador va a debatir o no, que solamente si los candidatos lo aceptan, ¿no? Pero un candidato, todos los candidatos, la mayoría de los candidatos, ¿no? El IFE puede intervenir en la organización de los debates siempre y cuando los partidos se lo piden. Así es, no es obligatorio. Es decir, no es obligatorio, ni tiene la facultad de sentarlos, ¿no? A obligarlos a debatir para nada. Entonces, solamente si los partidos le piden, interviene en la organización, que es el caso. Entonces, ahora está el IFE facilitando la discusión entre los dirigentes de los partidos para organizar los debates. Pero si un candidato no quiere ir a algún debate y los demás acuerdan un debate, bueno, pues eso es decisión de él. Y hay otro tipo de sanción. Otra pregunta pendiente que sería cuál es la capacidad del IFE en estos ejercicios democráticos y hasta dónde intervenir, incluso que tiene que ver con vida interna de los partidos. Nos quedamos con eso en mente y regresamos. Sí, estamos en Opinión Pública. Sí, nos vamos a una cápsula de cuál es la motivación de la gente para sacar su credencial de elector. Regresamos. Gracias. Estamos nuevamente en el programa Opinión Pública. Estamos debatiendo sobre las funciones y atribuciones del IFE, qué margen de maniobra tiene y qué le está demandando el ciudadano al IFE para considerarlo una institución de confianza. Nos quedamos con una pregunta sobre
debate, no debate, qué tanto tiene que ver el IFE o no, y estaría la segunda, que es, digo, eso como cuestionamiento, y el otro sería vida interna de partidos. Así es. Ahí el IFE y el Tribunal Electoral han sufrido mucho con los partidos. A ningún partido le gusta que los órganos electorales intervengan en su vida interna, pero es necesario defender los derechos de los militantes, la libertad de expresión, que cuando organizan sus procesos internos para elegir candidatos o dirigentes, pues sean procesos democráticos, ¿no? Lo que no está sucediendo. Yo quiero decir que la experiencia que tengo en el tema pues me da a entender que los procesos internos en los partidos se hacen sin respetar los principios y las reglas constitucionales y legales, ¿no? Entonces ahí hay un déficit, una deficiencia de nuestro sistema democrático que debe ser corregido. Claro, en este momento no le corresponde al IFE. De nuevo, se requiere que el Congreso legisle para que al IFE se le dé esa atribución y pueda organizar los procesos internos de los partidos. Aunque se ha avanzado muchísimo, ¿no? Es decir, el hecho de que el tribunal haya equiparado con legislación los estatutos de los partidos, ¿no? y que exista el juicio de protección de los derechos político-electorales del ciudadano, pues es un avance sustancial para hacer que los partidos respeten sus propias reglas. Ellos se dan sus reglas y las tienen que respetar, o si no, los propios militantes tienen la posibilidad de recurrir al tribunal, ¿no? Y lo que se cuestiona es la consistencia de esas reglas, ¿no? Que sean consistentes con sus propios mandamientos, digamos, con su reglamento. Y bueno, y el IFE tiene la facultad, esta sí es facultad del IFE, de decir si se cumple con la Constitución y con la ley en esos estatutos, ¿no? A mí me gustaría lanzar dos preguntas a la mesa antes de irnos. Una es, si ustedes creen, los dos, si el IFE debería de tener más atribuciones de las que actualmente tiene. La otra, la pueden mezclar o por separado, es cómo afecta los institutos electorales de los estados a esta imagen del IFE, nuestro IFE federal, ¿no? Yo sí creo que debería tener más atribuciones para fiscalizar mejor a los partidos, para poder sancionar a candidatos y a ciudadanos que intervienen ilegalmente en las campañas, donando en demasía, ¿no? Yo creo que debería haber en México un debate sobre qué conveniente es el donativo privado. El donativo privado es una fuente de corrupción pública en México. Vamos a hacer un programa de eso, en fin. ¿no, Paco? Entonces, hay muchas cosas en las que el IFE debería tener más atribuciones y en otras tal vez ya no. O sea, yo creo que este asunto del padrón electoral, en fin, deberían pasárselo a los órganos y a las dependencias competentes de la administración pública. Pero en materia de lo que se llaman problemas de segunda generación del IFE, equidad, fiscalización, medios de comunicación, el IFE debería tener más presencia, más atribuciones. Necesitamos una tercera reforma electoral. Así es, una reforma electoral más profunda que las que hemos tenido hasta este momento. En alguna medida estaremos diciendo que lo que está pasando es que tenemos problemas más complejos, somos una democracia más problemas, compleja, ¿no? Problemas que no existían antes en la medida en que no teníamos elecciones libres. Ahora estamos viendo cuáles son los problemas que se derivan de la competencia. Y a mí me parece que el problema central que debe enfrentar cualquier reforma electoral es la cuestión del financiamiento de los partidos. ¿Por qué necesitan tanto dinero los partidos? Porque tienen acceso libre a los medios de comunicación. Y eso es entonces el financiamiento de los partidos está estrechamente vinculado a la cuestión del acceso a los medios de comunicación. Si el acceso a los medios de comunicación se restringe a espacios fijos, oficiales, repartidos por el IFE, podría ser, creo yo, y se evita que exista posibilidad de contratación libre de espacios, los partidos van a requerir menos dinero. Y esto resolvería también estos requerimientos de dinero privado, ¿no? que siempre son fuente de corrupción. Yo soy partidario del financiamiento público de los partidos políticos porque es una garantía de equidad y también porque evita que se metan intereses oscuros a la política, pero creo que ese financiamiento se tiene que reducir, tienen que salir más baratos los partidos. De este financiamiento de campañas, el 65% más o menos se va a medios, ¿no? Así es, a medios. Entonces hay que evitar la contratación por los partidos, ¿no? Ya sea que con tiempos del Estado se haga la publicidad electoral o simplemente la propuesta que se pedía hace unos meses, que es un poco más light, ¿no? Que el IFE compre todo, ¿no? Y eso pondría orden y las tarifas serían las mismas para todos. Tú mencionabas el caso de un país sudamericano en problemas donde la legislación es mucho más laxa y donde parece ser que hay poco control de financiamiento de partidos, pero también tenemos los buenos ejemplos, ¿no? No solamente que el Estado compre tiempo, sino que además el tiempo pudiera ser incluso homogéneo para todas las fuerzas, para todos, como la barra como en chilena, Europa, ¿no? Por ejemplo, Chile o en Francia
en España son barras fijas que se reparte, la autoridad electoral las reparte entre los contendientes. ¿Son horarios fijos? Horarios fijos. O sea, de 9 a 9 y media. Se podría utilizar esto de los tiempos del Estado para que en tiempos del Estado, entonces imagínate, reducirías lo que dice Jorge, pues el 60 o el 65% del costo electoral del financiamiento, porque esto ya no les costaría a los partidos y en consecuencia a nosotros y además como tendría la ventaja de contribuyentes. que serían espacios para difundir plataformas y no carismas, ¿no? Así es. Esa es una cosa que tal vez sería importante. Que si se regula eso además junto con contenidos, por ejemplo, tendríamos un instituto que está solamente, bueno, está dando tiempos iguales, que incluso podríamos relacionarlo con equidad. Otra vez, esas son iniciativas que parten de la Cámara de Diputados, ¿no? Al Congreso. Tiene que pasar por el Congreso. Y ahí hay como intereses. Ahí hay muchos intereses que impiden todo eso, ¿no? Al interior de los partidos, al interior de los medios de comunicación electrónica. Claro. ¿No? Los diputados pertenecen a un partido y es el dinero del partido. Ahora, ¿no? ahí es donde el IFE también puede ganar las cosas. Hay estas cosas donde a algunos no les parece porque dicen no es de la competencia del IFE. ¿Qué podría hacer el IFE? Pues presionar, generando debates, generando foros, estar insistiendo una y otra vez a los diputados y senadores, oigan, esto es necesario hacerlo. Generar discusión. Así es, generar debate, deliberación. Ustedes cuando terminaron como consejeros hicieron un listado de asuntos, ¿no? Un documento en el que se planteaba cuáles eran las reformas necesarias desde su punto de vista. Bueno, ese tipo de cosas que fue, digamos, el acto final de ustedes como consejeros, abren la discusión sobre las reformas Sería pendientes, un ejercicio importante acabando las elecciones, ¿no? Porque Acabando ahorita ya las no hay tiempo, elecciones, ¿no? bueno, ahorita están metidos en la organización del proceso electoral, pero comenzar a insistir, ¿no? De una manera más fuerte tal vez que lo hicimos nosotros, para obligar al Congreso a legislar. Ahora, un segundo problema para el instituto, que en este caso no solamente es para el IFE, sino para otros institutos locales, es el tema de la vinculación entre el IFE y los institutos electorales. Entonces, hemos percibido nuevamente como registro de opinión que cuando hay un escándalo de compra de urnas en el Estado de México, la gente dice, ay, el IFE, ¿no? El IFE, O cuando hay un escándalo en Yucatán porque de manera virtual existen 2 consejos electorales, ay, el IFE que no se pone de acuerdo, ¿no? Guerrero, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Se van al table dance los consejeros de Yucatán. Bueno, hay que decirle a nuestro público que nos está viendo que menos del 40% de los mexicanos creen, bueno, saben, ¿no?, que los institutos electorales locales son independientes del... Que la mayor parte ¿no? de la población considera que el IFE tiene algún control sobre el resto del instituto. Jorge, a ver, dinos, También ¿qué sobre opinas? esto ha habido discusión, ¿no? Ha habido planteamientos de quienes han dicho que el IFE debería organizar todas las elecciones del país, pero esto también iría en contra de la idea federalista que existe en la Constitución mexicana. Lo que es importante es que se avance en esta autonomía también de los órganos electorales locales y en su perfeccionamiento, en el perfeccionamiento de su funcionamiento y de su transparencia. Eso es importante porque yo creo que se ha avanzado mucho más en el terreno federal que en el ámbito local, aunque tampoco la existencia misma del tribunal como un tribunal de última instancia también en lo que se refiere a los procesos electorales locales ha ayudado mucho. Aunque O sea, lo que estás diciendo es que si estuvieran juntos sería, ¿no?, la misma cosa como que el presidente es jefe de los gobernadores, ¿no? Sí, no, pues sí, es decir, acabaría disminuyéndose la autonomía de los estados para organizar sus procesos electorales y normarlos, ¿no? Algunos diferirían en lo que te refieres al avance de la legislación, porque habría legislaciones como hoy día en Sonora, que tiene, no sé si es un avance o no, pero tiene candidaturas independientes. Tendríamos Baja California, donde el padrón es información pública. A mí no me queda claro que el COFIPE tenga la legislación de avanzada. No, tienes razón. Hay algunos ámbitos en los que las legislaciones electorales locales han caminado bastante. Ahora, también hay que explicar la diferencia. Una cosa es la legislación, es verdad, hay estados con legislación más avanzada que el IFE, y otras son las condiciones políticas, ¿no? Porque hay estados que tienen una legislación puede que más avanzada que la federal, pero el funcionamiento real del instituto está más condicionado por la fuerza política del gobernador. Es decir, en aquellos estados donde el gobernador, por ejemplo, tiene mayoría en el Congreso, eso permite pues diseñar
institutos electorales estatales a su medida, ad hoc, escoja a sus consejeros, que escoja ¿no? a sus consejeros, Y en eso otras le da palabras. un Y margen. eso le da un margen de control y de manipulación a los consejeros electorales. Entonces, por un lado hay que ver la ley, los avances en las leyes estatales, y por otro lado, la correlación de fuerzas políticas en cada entidad federativa para saber cuál es la capacidad de manipulación o de control o de influencia que puede tener el gobernador o el partido mayoritario en esa entidad federativa sobre el Consejo. Así es. Muy bien. Eso es el asunto. Pues nos llegamos al acaba final del el programa. tiempo. Si nos pueden dar una breve conclusión, ¿qué hacemos con el IFE? ¿Confiamos en él o no? ¿Tenemos instituciones o no? Yo creo que el IFE es una institución confiable y que además tiene un cuerpo profesional muy eficaz para organizar las elecciones en las condiciones específicas de México. Yo creo que es confiable, que vamos a tener este año unas elecciones que van a dar resultados certeros. Los problemas que han surgido tienen que ver con el propio desarrollo de la democracia y los tiene que abordar la legislación, pero yo creo que hoy tenemos un IFE fuerte que es capaz de sacar adelante una elección certera. Jaime. Yo también de acuerdo con lo que dice Jorge Javier Romero, yo nada más agregaría que muy bien hay que confiar, pero no hay que darle un cheque en blanco. No, hay que estarlo vigilando, hay que exigirle más transparencia y más deliberación. Como el resto de las instituciones. Así es. Con eso terminaría. Muy bien, muchas Paco, gracias. muchas gracias. Jaime. ¿Quieres decir algo antes de Alejandra, irnos? que nos acompañen por favor la semana entrante. Tendremos otro tema que nos confronta opiniones con nuestras instituciones en opinión pública. Muchas gracias, buenas noches, gracias por haber aceptado la ustedes, invitación, muchas gracias. Alejandra. Esto es Opinión Pública. Les agradecemos haber estado con nosotros. Nos vemos el próximo viernes aquí a las 11 de la noche. Proyecto 40.